¿Por qué la mayoría de la gente odia vender? La mentira más grande sobre la venta es que podemos y debemos crear necesidades en los demás. ¿Cuál crees que es el error más grande que comete la gente al intentar vender? ¿Por qué te cuesta vender? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Tienes miedo? ¿Tienes aversión? ¿Te da pereza? Claro. Hablando de dones, ¿cuáles son los hábitos que caracterizan a las personas que venden sin esfuerzo, con naturalidad? La venta no es un proceso de seducción, esto es otro de los tópicos. La gente que va a seducir en una venta va a seducir porque tienen la necesidad de seducir, no en la venta, en todas partes. Están reclamando constantemente, quiéreme, quiéreme, quiéreme. Me pasaba muchísimo al principio cuando yo vendía que un no, o sea, yo me ponía malo. Claro, la persona no te está diciendo no a ti, te está diciendo no a la percepción que está teniendo de ti. Empezamos Venga, así, vamos, fuerte. ¿Por qué la mayoría de la gente odia vender? Mira, la gente odia vender porque les han vendido muchas veces, básicamente. Y como les han vendido mal, la gente tiene una mala experiencia con lo que es vender o lo que se supone que es vender. ¿Por qué les han vendido mal? Porque ha habido alguien que ha ido a ellos solo enfocado a sus intereses, es decir, al interés del que está vendiendo. ¿Y esto qué genera en ti? Rechazo. Genera rechazo, te sientes presionado, te sientes violentado. ¿Y qué acaba pasando? Pues que tú tienes una mala experiencia que proyectas en cuando te toque a ti hacer eso. Y por lo tanto, solo de pensar lo que tú has vivido y cómo te has sentido, no quieres que otra persona lo pase igual de mal que tú. Por lo tanto, las personas, el problema que tienen es que han tenido muy malas experiencias siendo vendidas. Sí, absolutamente. Si alguien siente que vender le causa ansiedad, ciertos bloqueos, ¿no? Como suele ser común, ¿qué le dirías a esa persona en un tip de 10 segundos? Mira, le diría que vender es una interacción humana. Le diría que vender es comunicar y que, por lo tanto, cuando interaccionamos con los demás, nuestros propios problemas, nuestras propias necesidades afloran. Quien se siente nervioso por vender es, una, porque esa persona se siente que la van a rechazar. Dos, porque se siente que quizás no le compren aquello y por lo tanto tenga miedo a que su proyecto no vaya bien. Tres, porque siente que no es lo suficientemente bueno haciendo eso. Si una de estas tres cosas no se cumple o más, tú tienes miedo. Si tienes miedo, el otro nota. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en estos casos? Lo mejor sería autoconocerse y trabajarse, pero como tip rápido, respirar. Antes de cualquier acción comercial o interacción humana, es igual la que sea. Lo primero de todo es respirar, darte cuenta de tu estado nervioso y a partir de ahí bajar el nivel de activación y luego interactuar. Muchas veces los vendedores o las personas que van a ejercer alguna actividad tal vez ponen presencia en su cuerpo, se notan que están nerviosos y a lo mejor esto de forma consciente o inconsciente les hace estar más nerviosos. Claro. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Claro, y esto te habrá pasado con una chica, te habrá pasado hablando en público, porque es interacción humana. Claro, cuando yo lo que pienso es que estoy nervioso y que el otro lo va a notar, eso genera un loop, genera ahí un bucle dentro de ti. Dices, se me va a notar, me activo más. Si me activo más, el problema es que se me va a notar más y entramos en loops. Por lo tanto, lo primero de todo es aterrizar. Darte cuenta que la gente, si estás un poco nervioso, es hasta mejor, porque te hace más humano. Antes hablábamos de un señor que es perfecto hablando, comunicando y haciéndolo todo, y a la gente no le gusta a la gente perfecta, porque ellos saben perfectamente que tampoco lo son. Por lo tanto, deja de ser perfecto, deja de intentar ser el orador perfecto y el vendedor perfecto y sé humano. Y cuando eres humano, conectas con el otro a otro nivel completamente diferente. La perfección mecánica, déjala para los robots. Totalmente. Volviendo al tema de la venta, Xavi, ¿cuál crees que es la mayor mentira que nos han vendido sobre la venta? Hombre, la mayor mentira, por supuesto, la mentira más grande sobre la venta es que podemos y debemos crear necesidades en los demás. Eso es absolutamente falso. Tú no puedes crear ninguna necesidad en nadie, porque tú no puedes hacer nada en nadie.
Tú lo que puedes hacer es descubrir sus necesidades porque ya las tiene. Es que no hay necesidad de generar necesidades porque ya las tenemos todas las necesidades dentro. Lo que pasa es que se tienen que descubrir. Y para un vendedor de la vieja escuela, un vendedor no consciente, lo rápido es hablar mucho y esperar que de esa manera el otro acabe cediendo, gane la batalla el vendedor. Eso es erróneo. Si tú le das tiempo al otro, le generas confianza y lo motivas, te va a decir cuáles son sus necesidades y luego tú vas a tener que decidir si tú puedes cubrirlas o no, en vez de intentar pasar por encima de tu cliente. Claro. ¿Y cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que vender no tenía por qué ser incómodo? Pues cuando yo empecé a vender, porque yo hace 20 años que vendo mis productos, mis servicios, y yo no había vendido nunca. Y lo que me di cuenta es que cuando piensas que vender es enchufarle algo a alguien que no necesita, eso es realmente incómodo. Y como para mí lo principal, lo más importante, siempre es la conexión con la otra persona, lo que empecé a darme cuenta es que era simplemente un tema de relaciones humanas. Y cuando empecé a hacer esto, pues me empecé a relajar, me empecé a sentir más cómodo con la persona que tenía delante porque no tenía que empujarle, no tenía que llevarlo a ningún sitio. Era simplemente descubrir a la persona. Un proceso de venta es un proceso de descubrimiento. Claro. ¿Y cuál crees que es el error más grande que comete la gente al intentar vender? El error más grande es intentar convencer al otro de aquello que tienen. Es decir, antes volvíamos a hablar de un gurú de la comunicación que es muy bueno en argumentar. Hay muchos de estos. Pero ninguno de estos te dice la importancia que tiene en entender cómo te sientes tú y cómo la interacción con el otro te está afectando. La persuasión consciente va de esto, va de entender que el otro te influencia a ti, tú me estás influenciando a mí, este entorno me está influenciando a mí y esa influencia en mí afecta a mi comunicación. Y si yo no me conozco, voy a funcionar automáticamente e inconscientemente. Y muchas veces eso no es lo mejor, porque no puedes mejorar, no puedes desarrollarte. Claro. A su misma vez me encuentro muchos freelancers, emprendedores, terapeutas que evitan la venta a toda costa, ¿no? Como si fuera una enfermedad, como si fuera algo malo. ¿Por qué? ¿Qué les sucede? Es muy lógico que hagan esto. ¿Por qué? Porque, primero, el freelancer es una persona, el autónomo, la persona el emprendedor, es una persona que lo que quiere es hacer lo que le gusta. No vender. Lo que quiere es dedicarse a la abogacía, lo que quiere es dedicarse al coaching, lo que quiere es dedicarse a la terapia, no a vender. Luego no es un vendedor, es un terapeuta, un coach, etc. Ese es el primer problema. Y es decir, que tiene que hacer algo que no le gusta hacer. Y lo segundo es que tiene un miedo atroz, porque lo que quiere es validarse o validar su producto a través del proceso de venta, lo cual genera mucho miedo, porque si me dice que no, me está diciendo que no a que yo sea un buen coach, un buen abogado, lo que sea. No te está diciendo esto, porque no sabe nada de ti ni de tu producto. Si quieres luego lo hablamos, ¿no? Pero no sabe nada de ti ni de tu producto. Claro. Está diciendo que no a la percepción que está llevándose de tu producto o de tu servicio. Y eso a la gente le da mucho miedo porque tienen la sensación de que lo están rechazando a ellos. Y no lo rechazan a ellos, sino a la idea que tienen o de ellos o de su producto. Así es. Mucha gente piensa también que persuasión es lo mismo que manipulación, ¿no? Es un tópico este tema, un clásico. Total. ¿Cuál es la diferencia, Xavi? Bueno, mira, yo lo que intento explicar es que la persuasión es una herramienta. Déjame que haga una distinción más, si te parece, Fran. Vamos a dividir persuasión, influencia y luego manipulación. La influencia es el impacto que tú tienes en otra persona, voluntario o involuntario. Es decir, el Papa de Roma tiene influencia en mucha gente. Haga algo o no lo haga, da igual, tiene influencia. Hasta un himno nacional tiene influencia, o una bandera tiene influencia en la gente, ¿no? Por tanto, la influencia es el impacto que tiene en ti algo. Y ya está. La persuasión es el uso deliberado de una serie de herramientas
para influir en los demás. Eso es la persuasión. Es un acto voluntario deliberado utilizando herramientas. Y la manipulación es el uso de esas herramientas para obtener algo de la otra persona donde la otra persona no sale beneficiado de eso. O sale mínimamente beneficiado, pero definitivamente engañando o utilizando herramientas para generar efectos, emociones en el otro a pesar del otro. Esa para mí es la gran diferencia entre las tres. Claro. ¿Y por qué las técnicas tradicionales de ventas crees que ahuyentan tanto a los clientes? Porque las técnicas tradicionales de ventas se han basado en ir a los intereses del vendedor y no del cliente. Es decir, la venta, como cualquier otro proceso, que hay muchas personas vendiendo y hay muy buenas, yo he conocido muy buenos, pero ha sido industrializada, ¿no? Y luego yo te doy un script y ese script lo aplicas y a algunos les va a funcionar y a otros no. Claro, cuando yo me enfoco tanto en mis necesidades como vendedor, que es conseguir unos objetivos, y te empiezo a presionar para que compres algo, todo se vuelve muy frío y transaccional. Y el otro se siente amenazado porque no se siente ni escuchado ni considerado, muchas veces hasta engañado se siente. Y todo esto lo que genera en el ser humano es una defensa, es una amenaza y por lo tanto yo me pongo a la defensiva e interactúo con esa persona sabiendo que quiere sacar algo de mí. Y eso no ayuda. Claro, esto vincula también con la siguiente pregunta que te quería hacer, y es ¿cómo o cuándo sabemos que nos están vendiendo desde la ética, desde la confianza y no desde la manipulación? ¿Cómo lo distinguimos? Mira, lo primero de todo y lo que te va a dar el primer punto de atención, esta persona me está manipulando, es que empieza a hablar mucho y escucha poquísimo. Ese es el primer red flag. El segundo red flag es, esta persona ¿te está haciendo preguntas o lo único que hace es hablar él? Segundo red flag, está conectado con el primero. Tercer red flag es, esta persona te está preguntando sobre tus intereses, sobre tus necesidades y está adaptando el discurso a lo que tú necesitas y quieres o no. Si no cumple mínimamente estas tres, ya puedes saber que esta persona lo que está es queriendo pasar por encima tuyo, ¿no? Xavi, tienes 60 segundos para convencerme de que vender es algo natural, puede ser algo natural. ¿Qué me dirías? Te diría que a ti te gusta tener amigos. Sí, me encanta. ¿Te gusta conocer personas? ¿Te gusta interactuar con las personas y sacarles una sonrisa? Sí. Pues te gusta vender. Ya está, es así de fácil. Es decir, vender no es generar una venta y que alguien compre algo tuyo. Vender es generar relaciones de confianza a medio largo plazo con la gente para que esta persona tú la puedas ayudar y esa interacción de venta con esa persona le genere una sonrisa, un mejor día. ¿Por qué eso no le tendría que gustar a la gente? Claro. Y sí que es cierto que hay gente que tal vez siente que no ha nacido para vender, no ha nacido para la venta. ¿Eso se puede cambiar? Seguramente, pero oye, si a ti no te gusta interactuar con las personas, te gusta estar delante de un ordenador, programar o yo qué sé, o coser en tu casa o lo que sea, oye, pues ya está. No hay problema, no todo el mundo tiene que... Yo soy un desastre en un montón de cosas, ¿no? Pero en otras se me dan bien, pues yo me dedico a las que se me dan bien. Y eso es un gran aprendizaje. El problema está en cuando eres un emprendedor y tienes que hacer un poco de todo. Claro. La cosa ya... Exacto. Ahí estás tú, el hombre orquesta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues en esos casos, ahí tienes que cambiar la idea de vender por interactuar. Y si no te gusta interactuar con la gente y quieres tener un negocio, quizás tenemos que reevaluar realmente si es tu cosa tener un negocio. Claro. En persuasión consciente se habla mucho de vender sin vender. ¿Me podrías poner un ejemplo concreto, bajado a tierra? De vender sin vender, claro. ¿Qué es la persuasión consciente? La persuasión consciente es comunicarse con los demás, empezando por ti, descubriéndote a ti mismo, descubriendo al otro
y a partir de ahí trabajar, ¿no? Una vez estaba yo en un Whole Foods, que es una tienda de supermercados sanos americana, pero estaba en Londres, y había una chica en la caja que me decía, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo típico que tienen que decir. Y yo a esa chica, en vez de seguirle el cuento, le dije, yo estoy bien, pero ¿tú cómo estás? Y en ese momento esa chica no se esperaba eso. Y me dijo, bueno, bien. Y le dije, ¿seguro que estás bien? A mí no me lo pareces. Y esa persona, nadie en todo el día le había puesto atención. Vender sin vender es poner atención a la gente. Puede ser una cajera de un supermercado, puede ser tu cliente, puede ser tu jefe. Cuando pones atención real a las personas, cuando te paras y los miras y quieres verlos, ya estás vendiendo. Claro. Si alguien nos está escuchando y siente que le cuesta vender, ¿cuál le recomendarías que fuese el primer paso que hiciera, la primera acción a tomar? El primer paso siempre es mirarse a uno mismo. Y es, ¿por qué te cuesta vender? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Tienes miedo? ¿Tienes aversión? ¿Te da pereza? ¿Es un tema de que te cuesta comunicar y abrirte a los demás? Podría ser eso, podría ser simplemente que eres tímido y que te cuesta abrirte. Luego aquí lo que se trata es de encontrar tus fortalezas como ser humano. En el momento que tú entiendes qué se te da bien, por ejemplo, yo soy una persona súper introvertida, muy tímido, pero que he descubierto que a través de mi sensibilidad puedo conectar con la gente. Y trabajar desde ahí. Bueno, ya está, no todo el mundo tiene que ser el rey de la fiesta y ser súper extrovertido y cordial. Desde ahí también se puede trabajar, pero no lo rechaces. Eso es tu don, utilízalo para poder interaccionar con los otros. Claro. Hablando de dones, ¿cuáles son los hábitos que caracterizan a las personas que venden sin esfuerzo, con naturalidad? Yo creo que el primer hábito es tener una necesidad interna de generar relaciones y de honrar las relaciones. El otro hábito que tienen es una curiosidad insaciable. Porque cuando tú no tienes curiosidad por el otro, cuando el otro no te interesa, se nota. Y cuando no te interesa el otro, tampoco le haces preguntas, tampoco te interesas por él. Y cuando te interesas por él sin tener curiosidad y sin querer conectar, se nota. Se nota que eres falso, se nota que eres hipócrita, se nota que no estás ahí realmente en presencia con esa persona. Y eso dispara alarmas inconscientes en la gente. La gente no sabe qué es, pero sabe que algo no va bien. Si hay alguien que nos esté escuchando y sigue teniendo miedo a la venta, a vender, ¿cuál le recomendarías que fuera el primer paso para tomar la acción más rápida, más inmediata, de manera posible hoy mismo? Si una persona tiene miedo a vender, que se olvide del producto que está vendiendo y que se enfoque totalmente en la persona que tiene delante. Que se enfoque en ella, que la descubra, que vea qué quiere esa persona, cómo se está sintiendo, que le diga, oye, te veo un poco preocupado, oye, veo que quizá ahora no sea el mejor momento para ti, ¿crees que quedemos en otro momento? ¿O qué tendría que pasar en esta venta o en esta reunión para que tú salieras satisfecho de aquí? ¿Qué te tendría que contar yo para que esto tuviera sentido para ti? Y cuando te olvidas de esto inicialmente, ya está, ya no hay problema. Déjate la venta del producto, que por cierto no existe vender, sino que es comprar. Cuando esa persona, sea su momento, te va a comprar. Olvídate de eso como fin. El fin es honrar la relación. Cuando una persona, ahora para darle, por ejemplo, un tip, ¿no? Ahora tiene una venta esta misma tarde o tiene una venta mañana, ¿no? ¿Cuál sería esa frase que le dirías para que esa persona tuviera esta frase en la mente y que le ayudara mucho a la hora de la venta? Yo le diría, tu cliente es lo más importante de toda la tarde. Ese cliente, prepárate, conoce todo lo que puedas de ese cliente, quién es, qué le interesa, lo puedes encontrar en redes sociales, empápate de ese cliente y cuando llegues ahí, acuérdate, el cliente es lo más importante, no tus necesidades de vender, no el producto que tú tienes, tu cliente. Enfócate en tu cliente, el cliente es todo, todo, absolutamente todo, al menos al principio. Y luego ya, a medida que evoluciones, ya hablaremos del producto, pero no te centres en ti. Céntrate en la otra persona. Claro. Bájame un poquito a tierra esto, si puedes, ¿no? Por ejemplo, tengo una venta. ¿De qué manera, qué distinciones utilizo yo para realmente, ¿no?, sentir que exploro de forma correcta? Claro. Lo primero de todo, la primera pregunta es,
¿Cómo se está sintiendo este cliente delante tuyo? ¿Cómo crees que se está sintiendo? ¿Lo ves cómodo? ¿No lo ves cómodo? ¿Qué tan convencido está de aquello que tú le estás proponiendo? ¿Se muestra interés? ¿No lo muestra? ¿Qué grado de conocimiento tienes sobre lo que le estás proponiendo? ¿Qué grado de conocimiento tienes sobre el problema que quizás tiene y no sabe o no entiende y que tu producto o servicio podría resolver? ¿Qué tanto entiende que ahora es el momento de hacer esto? ¿O qué consecuencias tendría, como tú me decías antes, dilatarlo en el tiempo esto? ¿Qué oportunidades podría perder esa persona? Si yo me empiezo a hacer estas preguntas, me estoy enfocando en él. Claro. ¿Alguna herramienta que tanto que utilices en tu día a día, en las ventas, porque vendes prácticamente todos los días, Sí. así como yo también, ¿no? Sí. Entonces, ¿alguna herramienta o algún tip, que tanto que esté en la membresía o como que tú utilices todos los días, que le pueda servir a las personas? Claro, yo creo que una de las cosas que un buen vendedor agente del cambio, por decirlo así, un vendedor consciente, un persuasor consciente, tiene que tener es habilidad de generar confianza. Y la confianza se genera cuando uno es transparente. Intentar hacer ver que eres algo que no eres o sentir algo que no estás sintiendo o mostrarte de una manera que no está ahí, no tiene sentido. Y esto lo hace mucha gente. Intenta proyectar algo que no es. Por lo tanto, sé transparente. Si estás nervioso, dilo. Si estás preocupado, dilo. Lo que sea, igualarse a la persona. ¿En qué estado emocional ves a la persona? Ponte tú en ese estado emocional. Hay mucho vendedor que cuando ve a su cliente un poco bajo, lo intenta animar, ¿no? Pero está intentando liderar demasiado pronto. No, espérate. Ponte en ese estado que está la persona y ya lo liderarás luego. Generar confianza es absolutamente primordial y en la membresía hay 3 millones de maneras diferentes de generar una buena conexión con esa persona, ¿no? Claro, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces me encuentro en ventas que vendedores no se acompasan en absoluto a la persona. Si la persona empieza desde aquí abajo, más tranquila, veo a la otra persona súper activa, súper activada y es como, hostia, hay una disonancia aquí bastante grande, ¿no? Y incluso esto choca de manera directa. Además, esto es muy típico del vendedor, ¿no? Hay vendedores, sobre todo old school, ¿no? Son vendedores de antes que van enchufadísimos. Ya son así porque son personas que tienden a tener una extroversión importante, pero van muy activados. Y van muy activados muchas veces porque son ambiciosos o porque tienen miedo de no llegar a los objetivos. Pero ese nivel de activación al cliente, ¿qué le cuentas? El cliente tiene su propio momento, su propio estado, su propio todo. Y cuando llegas con toda esa energía queriendo contaminar de eso a tu cliente, muchas veces lo que es abrumador y la gente se protege de eso, es excesivo. Y ahí viene el primer punto, y el primer punto es, no estás dejándote empapar del estado que está el otro. Y eso está demostrando que no eres permeable al otro ni que tampoco te interese el otro. Lamentablemente no te interesa el otro. Claro, muchas veces no vemos a una persona delante, sino a un prospecto, a un posible cliente, ¿no? Y yo creo que esto marca muchísimo la diferencia. Y que en la venta hay un problema, y es que hay mucha gente que se pone a vender porque necesita ser gustado por los demás. La venta se convierte en un proceso de persuasión personal, de seducción, ¿no? La venta no es un proceso de seducción, esto es otro de los tópicos. Y la gente que va a seducir en una venta va a seducir porque tienen la necesidad de seducir, no en la venta, en todas partes. Están reclamando constantemente, quiéreme, 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 gústame, gústame, gústame. No es eso, no se trata de que el otro te guste, le gustes, para entendernos. Y hay mucho vendedor que lo que es una persona que necesita y grita que le quieran, que le acepten. Y su manera es en un proceso comercial, pero ahí lo que está haciendo es seducir al otro, no enfocarse en las necesidades del otro. Claro. Eso es típico. Y la otra cosa típica que pasa es esa persona que va desesperada a que el otro le acepte desde el punto de vista que le compre. Porque ¿qué pasa? Que muchos de los que nos están escuchando son personas que son profesionales independientes. Y la gente se confunde entre su persona
y su producto, porque producto y persona es lo mismo. ¿Qué acaba pasando? Que cuando les dicen que no al producto, sienten que les dicen no a ellos. Y eso provoca mucho rechazo a las personas. Se sienten mal, sienten dolor porque parece que les estén diciendo que no a ellos. No es personal, es puramente profesional y por la percepción que han tenido del producto, que eres tú en este caso, ¿no? Esto es un tema muy interesante, abriéndome un poco. Me pasaba muchísimo al principio cuando yo vendía que un no, Claro, o sea, yo me ponía malo. claro, O sea, me deprimía, o casi me deprimía. Claro. En ese momento me sentía súper mal, Claro. una mierda, ¿no? Ahí las heridas emocionales, claro, a claro. flor de piel, por Efectivamente. supuesto. Pero es que es algo, a mí me costó muchísimo tiempo transitarlo, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Fran, a ese Xavi, en sus inicios como vendedor que se frustraba tanto y que de forma directa e inconsciente te lo llevas a lo personal? Sí. Porque tampoco te han enseñado a gestionar eso ni te han explicado que un no es que te estén diciendo que no a ti. Es Efectivamente. que en ese momento tal vez no es el mejor, Sí. ¿no? Mira, lo primero de todo es no te lo tomes a personal. En una venta no hay nada personal. La persona no te está diciendo no a ti. Te está diciendo no a la percepción que está teniendo de ti. Y efectivamente la persuasión es cambiar esas percepciones. Por lo tanto, tu trabajo es cambiar la percepción. Un cliente no conoce cómo trabajas, no sabe nada de tu producto, solo tiene una idea que se está haciendo en ese momento. Es cuando una chica te dice, mira, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Pero si no te conoce. No te conoce de nada esa chica. Pues ¿qué ve? Pues una cara, ve una persona que habla por unos instantes. Por tanto, esa persona no sabe nada de ti. Y eso ya es el primer punto a tener en cuenta. Las personas no nos rechazan a nosotros. Rechazan la percepción que tienen de nosotros. La otra, y aquí hay un gran problema, porque cuando te empiezan a decir muchos nos, que es típicamente en la venta, porque en la venta la mayoría de las veces te dicen que no a cualquier persona, porque si no, no es venta, y eso quiero aclararlo. O sea, cuando una persona dice, es que yo cierro mucho, yo cierro más de un 80%, pues tú no estás vendiendo probablemente, es simplemente que tú lo que tienes es un producto que la gente necesita y tú los estás atendiendo. Atender es otra cosa. Les digo, a ver, ¿cuánta gente en la tienda Apple vende Apples? ¿A cuántos teléfonos? Pues si el que va a la tienda Apple ya te ha comprado casi. No, tú lo que haces es atenderle. Le cuentas las características, eso no es vender. Vender es descubrir necesidades, descubrir qué hay ahí dentro y cómo el producto le puede encajar o no y ayudar a esa persona. Claro. Por lo tanto, el que tiene un ratio de venta muy alto es que no está vendiendo, es que está atendiendo. Y fantástico, y no hay problema para eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que como el ratio de cierre estadísticamente es bajísimo, ¿no? En puerta fría es un 1%, en B2C es un 10, un 20, en B2B es un 30, es muy poco. Pues, ¿qué pasa? Que la gente, para protegerse, lo que hace es desconectarse. Tú eres un objeto, no eres un ser humano, por lo tanto no me rechazas porque para mí eres un objeto. Y eso se nota. Y ya volvemos a estar al principio de esta conversación. Y es, ya no hay relación. Porque si hago relación y me dices que no, me sabe mal. Por lo tanto, ¿qué hago? No me conecto contigo, ¿no? Claro. Esto lo hacen muchos vendedores. Luego, el tema es entender básicamente que la manera que propongo, la persuasión consciente, la venta consciente, es de crear relaciones y de entender que la persona no te está rechazando a ti. No va contigo eso. Va con su momento. Con lo que decías de las chicas. Oye, tú no sabes si esa chica chico acaba de romper con otra pareja y ha tenido una relación súper tóxica y le gustas mucho y eres increíble para esa chica, pero tiene miedo a que le vuelva a pasar lo mismo. Tú no lo sabes, claro, a no ser que lo descubras. Con los vendedores y con la venta pasa lo mismo. Tú no sabes de qué relación viene comercial esa persona. No sabes si ha tenido mucha gente ha tenido malas experiencias con vendedores. O sea, ya tienes que asumir que no va a confiar en ti a priori solo por las malas experiencias que ha tenido. Claro. Luego, no te está rechazando a ti, sino que tú necesitas descubrir qué le ha pasado a esa persona. Y cuando haces eso, el miedo disminuye muchísimo. Y sobre todo, Fran, otra cosa.
El gran vendedor, el gran persuasor, y lo hablábamos esta mañana tú y yo, fuera de micros, es generoso, es abundante. Sí. El gran vendedor y el gran persuasor es aquel que sabe que si esa persona le dice que no, no va a pasar nada. Hay muchas más y que hay miles de oportunidades. Y si no es eso, quizás sea otra cosa. Se requiere abundancia y no escasez. Porque cuando yo voy con miedo de pensar, si pierdo esa venta, ¡ay, Dios mío, este mes, qué me va a pasar! Estás desde la escasez y tienes miedo y presionas y te enfocas en lo tuyo. Porque no eres abundante. Y esa idea de abundancia, súper importante. Así es. Me encuentro también muchos vendedores que lo que hacen es literalmente engañar, digamos, ¿no? Por ejemplo, quedan solo 15 plazas, 20, 30, 5 plazas. Podría ser ético si efectivamente sí que quedaran esas 5 plazas y después de esas 5 plazas incrementara el precio o algo, ¿no? Pero me encuentro muchos vendedores que utilizan literalmente, ¿no?, estos sesgos cognitivos, gatillos mentales, con la finalidad de vender. ¿Qué te parece? Pues que no es persuasión consciente, es otra cosa, pero la persuasión consciente es pon a la persona por delante de todo, sé honesto, transmite, construye. Construir viene del prefijo latín co, que quiere decir juntos. Cuando tú le estás diciendo a alguien, mira, me quedan 3 plazas ya y te quedan 15, no estás siendo honesto. ¿Qué tipo de relación vas a establecer con esta persona? Cuando lo que le quieres vender es algo que no lo vas a ver nunca más. Bien, pues ala, haz lo que te dé la gana. Yo no lo haría igualmente. Pero cuando es alguien que lo que quieres es construir una relación, que eso es lo mejor que te puede pasar. En vez de ir buscando a más clientes, lo que buscas son clientes que te quieran comprar, porque ya te conocen, porque sabes de tus valores. Correcto. No se trata de ir activando emocionalmente ciertas cosas, porque uno de los efectos que tiene eso es el arrepentimiento. ¿Sabes qué pasa, Fran? Que cuando una persona dispara el trigger emocional en ti, en ese momento tu emoción te hace tomar una decisión. Pero cuando baja eso, luego te sientes mal. Porque has tomado una decisión y pueden pasar 2 cosas. Una, si te han manipulado, una es que culpes al otro, con lo cual vas a romper la relación. Pero es que hay personas que lo que hacen es culparse a ellos. Es decir, qué tonto que he sido, pero cómo me ha podido pasar esto. Y ahora esa persona se siente mal con ella misma. Eso es lo que has provocado. Has provocado que alguien pierda confianza en ella misma. ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Qué mundo estás construyendo haciendo todo esto, ¿no? Tanto todos estos lobos de Wall Street que saben perfectamente cómo activar la emoción a corto plazo, la pregunta es qué impacto estás teniendo en la persona que estás teniendo delante. Y si te importa, claro. Claro. Ahora que comentas Wall Street, me viene una imagen del lobo de Wall Street, Jordan Belfort. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes tanto de acercamiento como de alejamiento de esta persona? Pues que tienes que ir con cuidado, que puedes destrozar un Lamborghini muy fácilmente, primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, no mezcles ciertas drogas juntas porque te va a ir muy mal. Y el tercero es que si empiezas a manipular y empiezas a engañar, acabarás en prisión. Y eso es lo que le pasó. Y acabó en prisión, y ahí en prisión reflexionó, se dio cuenta de todo esto y dijo, bien, quiero enseñar a la gente a vender a su manera, obviamente, que no es la nuestra, pero es una, pero no sé cómo lo hago, cómo hago todo esto que he hecho. Y lo que hizo fue estudiar PNL. Se fue a Richard Bandler, que sabes que es mi mentor y gran amigo mío. Se fue a Richard Bandler, el co-creador y padre de la PNL, y aprendió PNL solo para entender lo que él hacía. Y para mí, una de las cosas que dice Belfort es, oye, tienes que ser una persona genuina, activa, dinámica, escuchar al otro, tenerlo en cuenta y construir con él. Yo eso lo comparto. Belfort no mira hacia adentro, yo sí miro hacia adentro, ¿no? Claro, exacto. Muy bien, Xavi. Bueno, pues para ir acabando, algunos tips que creas que nos han quedado por el camino en cuanto a la venta y demás. Mira, yo lo que le diría a cualquier persona que quiere vender es olvídate de vender, enfócate en construir relaciones.
A cualquier persona que quiera vender, yo le diría, vender no existe. Lo que existe es facilitar el proceso de compra de la persona. Tú no puedes vender a nadie. Las personas compran, toman decisiones basado en sus necesidades y en la percepción que tienen de que tu producto o tu servicio les va a cubrir dichas necesidades. No busques crear necesidades, es a corto plazo. Se las vas a generar en ese momento, pero cuando tú te vayas, eso no es real, no, es artificial. Por lo tanto, descubre a la persona, busca la relación y facilita el proceso de compra. Facilítalo, porque el proceso lo está llevando la persona. Tú solo acompañas. El otro consejo que le diría a la gente es, olvídate de vender, de que estás en una transacción como profesional, comercial, y ponte delante de la persona y ten ganas de descubrir quién es esa persona y ayudarla. Y cuando genuinamente quieres ayudar a alguien, tú vas a ser el primero que vas a ser honesto contigo mismo y te vas a decir, oye, yo lo que tengo, ¿puedo ayudar a esa persona o no? Si no, díselo. Dile, yo no te puedo ayudar con lo que yo tengo. De hecho, conozco a otras personas que quizás puedan. Estás construyendo la relación, te estás enfocando en la relación y no en venderle lo tuyo, ¿no? Claro. Otro de los consejos que le daría a una persona es acuérdate de que algo que engancha a la gente y les encanta es que les cuentes historias. Cuéntales de otros clientes, cuéntales de cosas que te han pasado, porque estarás conectando a otro nivel y generarás no solo un impacto emocional con la historia que cuentes, sino que generas más conexión. Las historias nos conectan. Luego, compartir cosas que te han pasado es muy importante. Cuando yo empecé a vender, era un chico súper tímido. Era una persona que me costaba comunicarme. Hasta que me di cuenta de que esto no va de vender, va de simplemente ayudar al otro, conectar con el otro y querer hacer una diferencia en la vida del otro. Si tú no crees que tu producto o tu servicio puede crear una diferencia en el otro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si tú eres un vendedor de palomitas en una feria y crees que lo único que estás haciendo en la feria es poner palomitas en un contenedor, estás perdiendo el tiempo en una feria. En una feria, cuando tú pones palomitas, estás preparando un momento de placer para tu cliente. No estás vendiendo palomitas, estás ofreciendo unos instantes de placer a alguien, le estás alegrando la vida, le estás permitiendo que un padre le dé un regalo a un hijo. Eso es lo que estás haciendo. Por lo tanto, olvídate de vender. Dale sentido a tu vida. Dale sentido. Hay esa historia de ese que está poniendo ladrillos y le dicen, oye, ¿tú qué haces? Yo pongo ladrillos. El otro le dice, ¿tú qué haces? A otro, yo hago una pared. Y el tercero dice, ¿tú qué haces? Y dice, yo lo que estoy es creando un hogar para una familia. Vender es eso. Vas a solucionar una situación para esa persona. Vas a crear un mejor momento en la vida de esa persona, en el negocio de esa persona. Y si vas con esa idea, no va a haber problema. Y si no es su momento y no lo entiende, qué lástima por él, porque yo cada vez que voy a vender pienso, voy a cambiarle la vida a esa persona con lo que yo tengo. Esa siempre es mi actitud. Y cuando veo que no es el momento o que yo no puedo hacer eso con esa persona, se lo digo. Y ya está. Y me quedo tan tranquilo. No tengo que convencer a todo el mundo, no tengo que seducir a todo el mundo, ni todo el mundo me tiene que comprar a mí, porque sé que fuera hay mucha gente para comprar. No hay 5 personas. Lo mismo pasa con las personas que buscan pareja. Es que me ha dicho que no, pero tú sabes cuántas mujeres y hombres hay en el mundo. Ya, pero era esa. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho. No, estás hablando desde tus necesidades. Si quieres encontrar pareja, enfócate también en la persona que tienes delante. Porque quizás tú no eres la persona para esa persona, ¿no? No es el momento para ninguno de los dos y quizás lo sea de aquí 10 años o 5, quién sabe, y os volvéis a encontrar, fantástico. Y luego sí es el momento, ¿no? Con la venta pasa lo mismo, igual no es hoy, igual no es mañana, pero si terminas esa reunión generando confianza y conexión,
Si tiene que ser de aquí 3 años, tu cliente se va a acordar. Porque de vendedores que ni nos acordamos de su nombre, cuando sale por la puerta hay un montón. Pero el que se ha enfocado en ti, te ha generado un impacto, ese te vas a acordar de él y cuando lo necesites lo vas a llamar. Estás creando relaciones, no vendiendo productos. Ese sería mi último consejo, ¿no? Bueno, Xavi, hablemos también de la membresía. ¿Por qué has creado esta membresía y por qué crees que la gente necesita o necesitaría estar dentro de esta membresía? La membresía ha nacido con una idea común entre tú y yo, ¿no? La verdad. Y la idea es cómo podemos ayudar a la gente a que se comunique de una manera más consciente. Porque la comunicación es uno de los elementos más inconscientes que existen. La realidad es que no nos damos cuenta cómo comunicamos. Pero si además lo que queremos es, y yo lo que quiero es, ayudar a las personas, uno de los factores, una de las cosas que me llegan más a mí es gente que dice, me cuesta comunicarme, no consigo transmitir mi mensaje. Y esta membresía lo que busca es dar la oportunidad a la gente de que puedan entender mejor cómo comunicarse a través de descubrirse a ellos mismos y de poder descubrir a los demás. Y esto requiere tiempo. No vale con una clase, 2 clases. Requiere un proceso y por eso he creado la membresía para que sea un proceso de crecimiento personal y de desarrollo de habilidades de comunicación. Las 2 cosas juntas. Claro. Si una persona entra hoy al club, ¿cómo crees que sería su vida en 3 meses? Yo creo que su vida va a ser una vida mucho más consciente en el sentido que lo primero que le va a pasar es que se va a dar cuenta de muchas cosas que le pasan a él o a ella. Se va a dar cuenta de muchas necesidades, se va a dar cuenta de muchos miedos, se va a dar cuenta de por qué no consigue comunicarse con las personas queridas, con aquellas personas que están cerca de ellos o por qué a veces genera conflictos. Todo eso es lo que va a descubrir enseguida. Y después va a mejorar su capacidad carismática de estar alrededor de personas. Y lo que va a pasar es que las personas van a querer estar más con esa persona, más cerca de ella, más próxima y como consecuencia final va a conseguir más sus objetivos, sean vender o no, o tener un socio, o lo que toque para esa persona, definitivamente. Al final estamos realmente todo el día vendiendo, ¿no? En todos los hábitos de nuestra vida, en todos los contextos. El ser humano, si no influye, yo siempre digo, porque hay gente que tiene mucho reparo a la influencia, tiene mucho reparo a que esté manipulando a la gente y quieren hacer preguntas pensando que así no manipulan, ¿no? O no influyen. Yo siempre digo lo mismo, Fran. Hemos nacido con cuerdas vocales y las cuerdas vocales es nuestra herramienta de influencia en el mundo y gracias a que las utilizamos, desde pequeñitos nos dan de comer, nos tapan, nos cambian los pañales, etc. Por lo tanto, el ser humano ha nacido para influir en su entorno y generar un impacto en su entorno ya solo para sobrevivir. Pero es que para sobrevivir el ser humano necesita relaciones sociales. Y la herramienta que tiene para eso es su cara, su cuerpo y sus cuerdas vocales. Esa es la manera que tiene de influir en el entorno. Estamos creados para influir, para vendernos. Evidentemente. Así es. Xavi, ¿qué crees que diferencia el club de persuasión consciente a otras formaciones de ventas y demás? Pues es lo que te decía, ¿no? Al final, normalmente cuando se habla de persuasión es cómo hago yo algo en la otra persona. Hasta de las mejores de las mejores formaciones que puedes encontrar, tienes las que realmente se enfocan hasta el descubrimiento de la otra persona. Pero es rara vez la que hay que te hable de uno mismo, de cómo el crecimiento personal, ya sabes que yo llevo 20 años en el desarrollo personal, cómo el desarrollo personal es la clave para la interacción y no pensar que tocando botones en el otro van a pasar cosas, claro. Porque eso es sacarte tú de la ecuación y perder una oportunidad de crecimiento enorme, porque gracias a los demás podemos conocernos mucho mejor y crecer mucho más. ¿Cómo imaginas el impacto de este movimiento en los próximos años? Mira, yo lo que me imagino es un montón de gente que deja de ver la persuasión, las ventas, como algo malo, dañino, maquiavélico, manipulador, como decíamos antes, y empiezan a verlo
como una oportunidad de conectar mejor con las personas, de crecer más, una oportunidad de cambiar al mundo. Yo le llamo agentes del cambio, es decir, es una oportunidad de que a través de estas herramientas que tenemos los seres humanos y que podemos desarrollar más, generar un impacto positivo en todas las personas que están a nuestro alrededor y, por supuesto, Fran, hacer dinero por el camino, porque el dinero todos queremos para tener la vida que queremos. Pero si eso lo podemos hacer generando un impacto positivo en los demás, creo que es una oportunidad increíble. Claro. Tal vez haya alguien, ahora que le haya resonado todo, y quiera acceder al club, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿por qué esa persona debería acceder hoy y no, por ejemplo, en 6 meses? Bueno, primero porque ahora es un buen momento, porque ya sabes que estamos evolucionando todo el club, que los precios que tenemos ahora de entrada son unos, pero a medida que vamos evolucionando van cambiando estos precios, porque van a tener un acceso directo a mí. Yo les voy a hablar de toda mi experiencia en las ventas propia de 20 años, pero he trabajado, como decías tú, con miles, literalmente miles de vendedores de todos los sectores y van a tener la oportunidad de hablar conmigo, porque si yo honro la relación, no la honro solo en una venta, la honro también en mi membresía y por lo tanto creo que es una buena oportunidad si se lo quieren tomar en serio, si quieren y son lo suficientemente valientes para descubrirse e ir dentro, ahora es el momento de hacerlo. ¿Qué sentido tendría esperarse 6 meses si ahora tienes la oportunidad de crecer, desarrollarte y de empezar a tener la vida que tú quieres? Brutal, me parece increíble. Todo esto y mucho más en la membresía, ¿no? Se van a encontrar. Ya dejaremos por ahí Pero bueno, por el que podcast. solo tienen que poner persuasión consciente y a partir de ahí ya pueden ir directo si quieren, ¿no? Sí, sí. También podemos dejar el ebook también para que, ¿no? También. Si no se sienten aún preparados, pues bueno, Correcto. que tengan algunas herramientas también que les va a funcionar muchísimo. Fantástico, claro. De forma totalmente gratuita. Perfecto, Xavi, pues nada, no sé si nos hemos dejado algo. Yo creo que ha quedado brutal, un podcast, no, una masterclass en vivo y en directo. O sea, espectacular. Súper agradecido. Nada, un placer. Como siempre. Y nada, bueno, en breves ya saldrá este podcast. Así Fantástico. que nada, ya lo pondremos todo, te etiquetaremos, tu canal, absolutamente todo. Y nada, si os ha gustado, os invito a que dejéis un comentario, le deis like, os suscribáis, todas esas cositas que son muy pequeñas y a mí me ayudan muchísimo. Así que nada, gracias por estar ahí. Espero que tengáis un excelente día. Hasta otra.